Muchísimas gracias a ti, Alberto, y muchísimas gracias a la Fundación Jiménez Abad, fundamentalmente por una cosa, no ya solamente la de haberme prestado este atril para hablarles a ustedes una vez más, sino en este caso concreto el haberlo podido hacer de la Casa de España en México y de la acogida de los intelectuales españoles en la República Mexicana, y hacerlo delante del señor Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del presidente Lázaro Cárdenas, que tomó posesión de la presidencia de la República Mexicana el año de 1934, que es el mismo en el que Cuauhtémoc Cárdenas nacía. Aquel año surgieron muchas cosas en la vida mexicana contemporánea. Se zanjó finalmente el largo y doloroso pleito de la Guerra de los Cristeros, que había ensangrentado y hecho terrible la vida del país durante un sexenio prácticamente. En los años inmediatamente siguientes, México desarrolló una fuerte estructura sindical, mejoró la economía, recibió el impulso nacional, patriótico de algo que fue importante en 1938, como fue la nacionalización del petróleo. En definitiva, se encauzó de esa manera el México moderno. Y en esos años, precisamente, México tuvo, además, el ánimo y la generosidad de acoger pues algo más de 20.000 españoles que vivieron allí. Las cifras las ha recordado Javier Sada hace un momento. Fueron más de 500.000 los españoles que estaban fuera de su país y con pocas posibilidades de volver en 1939, cuando acabó la guerra. De ese más de 500.000, unas 2/3 partes acabó regresando en los años siguientes, pero aquella cuota, hoy en momentos de migraciones forzosas dramáticas, nos puede parecer poco, pero era mucho que más de 150.000 españoles hubieran de reanudar sus vidas en el extranjero en aquellos años. 20.000, algo más de 20.000 afortunados, y lo digo por la acogida que se les dispensó, tuvieron que hacerlo en México. Hace un momento se nos recordaba Javier Sada, que los niños de Morelia, los que se establecerían en unas colonias hechas ad hoc en esa ciudad del estado de Michoacán, llegaron allí en julio de 1937, fueron espléndidamente acogidos, y hoy los poquitos octogenarios que sobreviven todavía de aquel momento aún recuerdan con emoción lo que fue su integración en la sociedad mexicana. Aquí se me ha invitado a recordar otra acogida no menos importante. Una acogida selectiva, si ustedes quieren, pero muy significativa, que se gesta además en la mente del general Lázaro Cárdenas, del presidente de la República de México, en los años de 1936-1937, a la que se da forma rápidamente y que acabará constituyendo la Casa de España en México en 1938, y muy pronto otras cosas y otras sucesiones todavía hoy vivas y activas que tendremos oportunidad de recordar. Pero antes quisiera también recordar otra cosa. Entre 1900 y diré más, entre 1898, por dar una fecha que a todos nos resulta tan evocadora, entre 1898 y 1936 se produce una reconciliación afectiva entre España y lo que había sido, muchísimo antes, siglos antes, su antiguo imperio. La realidad es que el siglo XIX había sido un siglo perdido para la convivencia, a lo largo del cual se producen lentamente algunos reconocimientos mutuos de carácter diplomático entre las naciones americanas y la nación española, pero habría que decir que solamente en 1898, cuando España es desalojada de la última de sus colonias, de Cuba y de Puerto Rico, en América, es cuando, de algún modo, España pasa a ser no simplemente la antigua potencia colonial, sino el país parecido, el país hermano, el país que habla la misma lengua y cuya representación más importante en las repúblicas americanas es la representación de sus emigrantes, una emigración que va siendo cada vez más numerosa.
A esa reconciliación se van a unir muchas cosas. Es una reconciliación que se produce en torno, como decía, a un cambio de papeles, posiblemente, pero también a un movimiento cultural que es colectivo, que es transatlántico. Un movimiento que llamamos el modernismo, que alguien ha preferido llamar generación del 98, pero que tiene todas las características de un movimiento transcontinental y transatlántico, como decía. En aquellos años muchos escritores, los unos bajo el papel de diplomáticos en ejercicio en España, los otros porque acuden a un mercado editorial más importante, más movido, empiezan a establecer no solamente relaciones personales, sino relaciones de vivencia en España. Estos americanos, por ejemplo, solo entre los mexicanos, recuerden que tienen una etapa española de sus vidas, un poeta modernista como Mago Nervo, o como Enrique González Martínez, que fue embajador en España, o como Francisco Asís de Icaza, que fue también embajador en España, o como Martín Luis Guzmán, íntimo amigo de Manuel Azaña, cónsul en Madrid, que tienen importantes capítulos españoles en sus vidas, pero hay sobre todo uno que quiero recordar porque él ya nos acerca al mundo de la recepción de los españoles del exilio en México, que es Alfonso Reyes. Alfonso Reyes es una de las figuras más deslumbrantes del pensamiento americano de todos los siglos y sobre todo del último siglo. Alfonso Reyes era hijo de un general porfirista, por cierto, pero él había sido un cuidadoso estudiante que muy pronto sería, muy joven todavía, sería uno de los fundadores del Ateneo de la Juventud en México, que muy pronto empezaría a trabajar en el terreno de la literatura, pero no solamente ese, y que en 1914, una circunstancia personal dramática, su padre se alza contra la autoridad del presidente constitucional Madero, es muerto en un intento de asalto al Palacio Nacional y Alfonso Reyes abandona su país, se establece primero en París, donde vive un par de años, no llega, y en 1914 lo tenemos ya establecido en España. En España vivió hasta 1924 de una manera enormemente intensa. Sin Alfonso Reyes es imposible hablar del renacimiento de la figura de Góngora en España, porque tan importante como la obra de Dámaso Alonso o como el descubrimiento de Góngora por parte de los poetas jóvenes son los trabajos de carácter filológico, pero también los trabajos de carácter literario que Alfonso Reyes realiza sobre la época y el mundo de Lope de Vega. Sin Alfonso Reyes nos careceríamos de una parte trascendental de esa transmisión de la vida cultural madrileña y de la creación literaria española del momento, que él fue recogiendo nada menos que en 6 libros que con el título común de Simpatías y Diferencias publica entre 1921 y 1923. Allí tienen ustedes un panorama completo, sabroso, espléndido, de los grandes escritores españoles que fueron sus amigos. En 1924 decía que se incorporó Alfonso Reyes a la Embajada Mexicana en París. Desde ahí no dejó de venir una y otra vez por España y España le dejó un hueco indeleble. Cuando en 1937 recoge algunos de sus ensayos españoles en un libro titulado Las vísperas de España, porque inevitablemente está pensando el libro y que lo escribe desde el momento trágico en el que ha estallado ya la guerra civil entre nosotros, en Las vísperas de España hay un prólogo que es una declaración encendida de amor a España y de defensa de la causa republicana. Pero esto siguió, y cuando en 1949 vuelve a recoger algunos ensayos de Simpatías y Diferencias con el título, un título muy bonito, Tertulia de Madrid, que le han solicitado de la colección Austral, entonces empezaba en Argentina, pues le pone un prólogo precioso del que no me resisto a leerles a ustedes el remate que explicará tantas cosas. De algún modo, dice Alfonso Reyes, había que bautizar estas páginas y yo busqué un título que evocara para mí toda una época placentera.
La literatura corría por las calles y las terrazas del café y buena parte de eso que se llama valoraciones se habrá perdido entre las charlas y amenidades de las tertulias. Yo llegué a España dejando atrás torvos horizontes. Mis amistades españolas fueron el alivio de mis penas y me ayudaron a persistir en mi verdadera vocación. Nadie me importunó con preguntas ni quiso escarbar en mis dolores, pero todos me tendieron la mano. ¿Cómo no desear para aquella tierra hospitalaria que después he visto sufrir tanto la felicidad y el bienestar que le prometen sus nobles tradiciones y la incomparable entereza de sus hijos? Es uno de los piropos más hermosos que se han podido dirigir nunca a este país, pero en 1949, recuerden que hemos dicho que es el año de publicación de Tertulia de Madrid en Buenos Aires, esto ya venía avalado por toda una importante labor, y esa importante labor tenía que ver precisamente con aquello de lo que yo les voy a hablar. La emigración, digamos, selectiva, la selección de una serie de personas eminentes en las diferentes disciplinas que cultivaban, que se fueron anotando, que se fueron apuntando, que para que el gobierno mexicano las invitara de forma oficial, fueran a México, residieran allí, trabajaran, dieran conferencias, cursos, seminarios, etcétera. Así es como nació, en definitiva, la Casa de España en México. Reyes estaba ejerciendo cargos diplomáticos diversos en aquel momento, pero tuvo mucho que ver con ella. El más activo, sin embargo, fue otro intelectual inseparable de la figura de Alfonso Reyes y de la gestación de la cultura mexicana moderna, que es el historiador Daniel Cosío Villegas. Él sí que fue el promotor que se movió desde México incluso a España. En 1937, en un momento en que viajar a Valencia, que era la capital del Estado republicano, en aquel momento era realmente un riesgo, Cosío Villegas se persona en Valencia, formaliza las invitaciones del presidente Cárdenas para los intelectuales españoles y entre enero y julio de 1937 las hace ya efectivas y está dispuesto a que las cosas se activen y pueden ir llegando a Madrid. La primera lista de invitados que conservamos la ha publicado la profesora Clara Lida en un precioso libro de investigación sobre la constitución de la Casa de España en México. Esa primera lista es impresionante. La incluyen Ramón Menéndez Pidal, Tomás Navarro Tomás, filólogo, Claudio Sánchez Albornoz, Dámaso Alonso, José Fernández Montesinos, todos vinculados al Centro de Estudios Históricos, los filósofos josegaos, que en aquel momento estaba ya en la Universidad de Madrid, pero que largo tiempo había sido catedrático de filosofía en esta Universidad de Zaragoza, y Ramón Xirau, los médicos Pío del Río Ortega, Teófilo Hernando y Gonzalo Lafora, el crítico literario y poeta Enrique Díez Canedo, y el historiador del arte y crítico de arte Ricardo Gutiérrez Abascal, que firmaba como Juan de la Encina, el musicólogo Adolfo Salazar y el otro musicólogo importante Jesús Baligay. Algunos, lo ha recordado hace un momento mi compañero, algunos ya estaban allí en México. Estaba, por ejemplo, el escritor León Felipe, estaba también José Moreno Villa, estaba Luis Recasens Sitges, con lo cual no hizo falta invitarlos, y otros, como habrán inferido ustedes por la cuestión, o lograron permanecer en España o se mantuvieron algún tiempo por tierras europeas antes de dar el paso a América, que no era fácil. Menéndez Pidal, efectivamente, o Navarro Tomás, por ejemplo, no fueron a México, ni Claudio Sánchez Albornoz, que se exilió en Argentina, ni Dámaso Alonso, que permanecía en España y de forma milagrosa salvó la depuración hecha por el franquismo, cosa que ni Menéndez Pidal lograría. José Fernández Montesinos, que emigró a Francia momentáneamente y que luego de Francia logró pasar a Estados Unidos, pero sí, por ejemplo, Adolfo Salazar o Jesús Baligay estuvieron en México, lo mismo que Enrique Díez Canedo, que dejó además allí una larga dinastía intelectual, o el crítico de arte Juan de la Encina. Rápidamente se les puso a trabajar, dictaron conferencias, dieron cursos, hablaron, en definitiva, y
dieron su magisterio en una sociedad nueva, pero enormemente abierta. Y se publicaron libros. En muy poco tiempo, porque la Casa de España en México, ya verán ustedes que escasamente duró 3 años, en muy poco tiempo se improvisó una editorial exquisita en las formas, que publicó unos libros, y estos sí que están todos realmente importantes. Juan de la Encina publicó, por ejemplo, El mundo histórico y político de Goya. Enrique Díez Canedo, El teatro y sus enemigos, es un ensayo sobre la historia del teatro. Adolfo Salazar, Música y sociedad en el siglo XX, que es un libro capital en la historiografía musical española y mexicana. José Moreno Villa, que era químico, pero era fundamentalmente aficionado a la historia del arte y a la poesía, escribió un libro precioso, Locos, enanos, negros y niños palaciegos, que era una investigación hecha sobre el personal de diversión y ludibrio que había en la Casa Real Española. Alfonso Reyes dio para ellos los capítulos de literatura española. María Zambrano escribió quizá el libro más hermoso que inspiró la primera emigración española, porque es un libro lleno de melancolía por España y es un libro lleno de deseos, de hermosos deseos de reconciliación. Me refiero a pensamiento y poesía en la vida española. León Felipe publicó una de sus soflamas poéticas, absolutamente enternecedoras muchas veces, terribles todas, Español del éxodo y del llanto. Un mexicano, en este caso, compañero del Ateneo de Juventud de Pedro Enrique Zureña o de Alfonso Reyes, Antonio Caso publicó Meyerson y la física moderna, y el musicólogo Jesús Val y Gay publicó Romances y villancicos españoles del siglo XVI. Una espléndida colección de libros, pero que no sería el único punto de encuentro literario, no surgido en este caso de la Casa de España en México, pero sí del ambiente, del contexto en el que se movían. A lo largo del año 41, cuando ya la Casa de España en México había cambiado de nombre, Daniel Cosío Villegas, Alfonso Reyes y Jesús Silva Herzog, 3 figuras destacadísimas del pensamiento mexicano, tramaron la existencia de una revista trimestral que se llamaría Cuadernos Americanos, donde el nombre, sin embargo, incluía evidentemente la presencia del exilio español y la activa presencia de una serie de exiliados importantísimos. Juan Larrea, que estaba casi siempre en este tipo de cosas, el antiguo rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, don Pere Bosch Gimpera, el más ilustre de los estudiosos de la antigüedad y de la arqueología española, el filósofo Eugenio Imaz, una de las figuras que pagó con el suicidio la pena del exilio, y Agustín Millares Carlo, el gran bibliógrafo y estudioso de la literatura canario. Ellos presentaron el primer número de Cuadernos Americanos en 1942 y muy pronto Cuadernos Americanos fue, y se fue afianzando con el tiempo, hasta 1986 nada menos, seguramente, indudablemente, la revista intelectual más importante del mundo hispanoamericano. Tuvo una respuesta española. En 1948, la España franquista, la España oficial, el Instituto de Cultura Hispánica, creó la revista Cuadernos Hispanoamericanos. Cuadernos Hispanoamericanos evidentemente se creó con la intención de hacer sombra a esos cuadernos americanos, pero no solamente no lo logró, sino que al cabo el buen ejemplo de los cuadernos americanos, la calidad de la revista, se impuso a la española, que acabó siendo, aun siendo una revista de iniciativa oficial, una de las revistas más abiertas, por ejemplo, en los años 60 y más sinceramente unidas a ese destino americano que en la España de Franco había significado una cosa nada atractiva, pero que al final en Cuadernos Hispanoamericanos lo acabó siendo. Pero decía que en 1940, que es el último año del mandato presidencial del presidente Cárdenas, la Casa de España en México se transformó en otra cosa que era en cierto modo la misma, porque el Colegio de México, que es la entidad que la sucedió,
se proyectaba como un lugar donde seguirían teniendo una presencia activa los grandes profesores exiliados españoles, pero donde también se constituiría una sociedad de altos estudios en la vida americana que viniera a completar en el aspecto sobre todo de lo concerniente a las ciencias humanas la ya espléndida realidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Colegio de México, el Colmex, como se le llama en la jerga ya de los iniciados, en una abreviatura, es una de las instituciones universitarias de excelencia, la más importante del mundo hispánico y una de las más importantes del mundo. Inicialmente era una serie de edificios situados en la colonia Roma, en el centro de Ciudad México, y en estos momentos, desde exactamente 1976, cuando se inauguró el edificio, es un edificio singular y, por cierto, que hermosísimo, que se ha construido a unos, quizá 1 kilómetro o cosa así, al sur de la Ciudad de México, en una zona que ya casi parece tener un paisaje, no diré que andino, pero sí como si fuera pirenaico. México es muy alto, es el camino del Picacho a Jusco, donde está instalado el actual Colegio de México, y donde unos 500 privilegiados alumnos severamente escogidos entre lo mejor de los estudiantes universitarios mexicanos trabajan pues nada menos que con 178 profesores en este momento. Todo eso es la historia del Colegio de México, sucesor de esa Casa de España en México, que pudo acoger a un montón de profesores exiliados españoles, darles cobijo y crear en definitiva entre unos y otros ese México, o una parte por lo menos de ese México moderno que celebramos hoy y al que debemos eterna gratitud. Parte de ella alguien la ha cumplido. Hace ya unos años el Premio Príncipe de Asturias se dio al Colegio de México, que mantiene unas relaciones, por ejemplo, importantes con la Residencia de Estudiantes y, por lo tanto, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Y ese premio lo recibió entonces Javier García Diego, que era su director. En aquellos años yo tuve el privilegio de estar un par de veces como invitado en el Colegio de España en México, y vamos, en lo que es el Colegio de México, mejor dicho, y había sido Casa de España en México, y es para mí una de las experiencias verdaderamente gratas de mi vida profesional. He empezado diciendo que era un motivo de gratitud el poder dar las gracias, a mi vez, heredero, como en definitiva soy, de esta España a veces autotorturada que tenemos, pero es un motivo de gratitud el haber podido hablar hoy de esto y hacer un recuerdo a este momento de hermandad hispano-mexicana, que afortunadamente, como es bien factible en la asistencia de ustedes y en las palabras de mis compañeros y en las mías propias, es un hecho real y ya inamovible. Muchas gracias.